Buena tarde, noche de hoy, viernes 7 de septiembre de 2025, para todos los asistentes regulares y quienes nos visitarán posteriormente en la página web y las redes sociales de Fundelt. Eh, el día de hoy, para cerrar esta primera semana del mes de noviembre de 2025, hemos traído a colación para el análisis un tema que está muy de moda a nivel mundial y queremos hacer un examen de los que hemos venido adelantando respecto a las complejas tensiones geopolíticas de seguridad y estratégicas que hemos venido observando entre la potencia norteamericana de los Estados Unidos de América y Venezuela en el Caribe, ya que cada vez se complica más una especie de cerco político militar contra la narcodictadura de Nicolás Maduro y sin hacer uso de la fuerza todavía en forma directa, sino indirecta, hundiendo algunas embarcaciones en el Caribe y otras en el Pacífico, y con el movimiento de tropas hacia Puerto Rico, hacia el mismo Caribe, hacia Salvador y la próxima, muy próxima llegada de un portaaviones de la mayor capacidad, el Gerald Ford, el más poderoso del mundo actualmente, a la zona. Se han generado conjeturas, declaraciones van, declaraciones vienen, pero lo que va quedando en evidencia es que cada día el narcorrégimen de Maduro, sin haber sufrido una intervención militar fuerte, pues se ve más afectado. Se ha dicho que algunos bombarderos de los que destruyeron la instalación nuclear de Irán han sobrevolado espacio cercano al territorio marítimo venezolano, que aún no ha cruzado el límite, pero que eso puso demasiados nervios crispados en Venezuela. Maduro ha cambiado de tercio varias veces de su versión. Primero dijo un día que el primer hundimiento ha sido el producto de un trabajo de inteligencia artificial, pero luego ya lo reconoció y se inventó que sus fuerzas habían derribado no sé cuántos aviones, luego dijo que tenía unos lanzacohetes que estaban en capacidad que el mundo entero sabía la capacidad de esos lanzacohetes. Luego dijo que tenía 4 millones de personas armadas en Venezuela, después subió a 8 y no se ve por ningún lado tanta dicha. Se ha dicho que Maduro va a ser traicionado por los mismos que ya ofrecieron a Estados Unidos, que fue el propio Maduro el que envió una carta a Estados Unidos. Trump dijo que era cierto, pero que no lo iba a ceder. Y ahora ayer comenzó a circular la versión que, que Maduro le propuso al gobierno de Estados Unidos que lo deje retirarse con toda la plata que se ha robado a un sitio tranquilo donde pueda disfrutarla, que no vaya a encarcelar a nadie, que retire el ofrecimiento por recompensas, que le cierre los cargos por narcotráfico y terrorismo en las cortes de Estados Unidos y que él se va. Eso es lo que circuló ayer, pero pues todo está por verse. Por lo tanto, miremos algunos hechos reales. Primer hecho real, ya se completan 3 meses de asedio político. Ah, no ha habido todavía ninguna acción directa, sino un asedio, una presión permanente, un dolor de cabeza que tiene la narcodictadura ahí, viendo semejante poderío al frente. Y pues el poderío ha aprovechado para desplegarse, para entrenar y para darle el mensaje al mundo de que ahí están y que no venga nadie a meterse porque ellos están ahí. Segundo, lo acabamos de decir, Maduro no ha cambiado su discurso patriotero. Se presume que sea cierto lo porque si Trump lo dijo es porque es cierto, y Maduro no lo desmintió tampoco.
que ya le ha mandado inicialmente una propuesta, pero cada vez que sale en público vuelve y echa esos discursos patrioteros que aquí lo estamos esperando y que tiene no sé cuántas fuerzas y que el pueblo y que los misiles y los fusiles y bla, 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 bla. Trump ha ido conservando, no, incrementando la presión militar, porque ya ayer la presencia de aviones militares en El Salvador le trae otra connotación a esto. Pero ahora ha hablado menos de lo que dijo al principio. Sin embargo, cada vez que habla su posición es muy dura. De parte de Maduro no impacta a nadie en Latinoamérica. No se ha visto ninguna reacción como la que él esperaría que se fuera a suscitar y que todos los países iban a unir a él. Y como pensaba Petro en la cumbre de la CELAC en Honduras a comienzo de año, que él llegaría allá y le diría a Estados Unidos que no le recibía en esas condiciones a los deportados y que todos los latinoamericanos iban a firmar un comunicado conjunto y se iban a rebelar contra Estados Unidos. Y llegó Trump y le pegó tres pastorejos y le cayó la boca y todo el país reaccionó en contra de la estupidez de Petro y ni Latinoamérica lo apoyó ni nadie le dijo nada y se quedó con los crespos hechos. Así le está pasando a Maduro. Nadie en Latinoamérica, ni siquiera la narcodictadura cubana, abre la boca para decir nada porque saben que tienen encima todo ese poderío militar ahí y que de un pastorejo lo sacan allá de la satrapía que montó Fidel Castro. Los apoyos de Rusia son más de bla, 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 que tienen un pacto y que lo va a apoyar, pero ya sabemos y lo hemos dicho mil veces, si Rusia le mete a apoyar a Venezuela, simplemente Estados Unidos le bloquea el paso al buque de que venga desde Rusia y hasta ahí le llegó el impulso. Les toca o devolverse o entrar en una crisis militar que, que ni a Rusia le conviene ni a Estados Unidos tampoco. Entre tanto, China e Irán, que son cómplices de la narcodictadura venezolana, han guardado un silencio cómplice extraño que dicen, a dar a entender que ellos no se meten ahí. Pero uno reflexiona, si se cayó Bachar al-Assad en Siria, donde Rusia tenía tantos intereses con la base de Tartus y una base aérea grandísima y mucha influencia en el gobierno y en la explotación de recursos naturales de Siria y en el comercio desde Rusia hasta Siria, se cayó Bachar al-Assad y no hicieron absolutamente nada. Y después fue Estados Unidos y les bombardeó a su proxy del alma, al que les estaba suministrando los drones para la guerra contra Ucrania, y tampoco actuó, y son países que quedan más cerca, que los puede apoyar mejor, que se va a meter Irán a venir a apoyar a Venezuela atravesando todo el Pacífico o dándole la vuelta pasando por encima de Europa y luego todo el Atlántico y el Caribe, donde Estados Unidos tiene todo su potencial 1A, ni estúpidos que fueran. La COP de la 30 comenzó ayer y la politiquería de Lula y Petro no ha tenido ningún impacto. Lula se pone a echarle sátiras a Trump, pero es más inteligente, no lo nombra, sino que dice es el hecho, ¿no? Que las actitudes de este tipo, y Petro sigue hablando de estupideces hasta por los codos, desafiando nuevamente a Estados Unidos y dándoselas de víctima. Hoy ya salió con otra estupidez, que él le dice a Israel que puede venir a reanudar relaciones con Colombia, pero que Israel inmediatamente tiene que firmar una paz con Gaza y reconocer al Estado palestino. Y uno pregunta, ¿y este pobre perico de los palotes de dónde salió para ponerle semejantes condiciones a Israel? Pero él cree que el mundo entero va a salir detrás a apoyarlo y decirle el líder del mundo, el salvador de los palestinos. Bueno, Petro había montado un show para la próxima cumbre de la CELAC, haciéndola en coordinación con Europa en Santa Marta. Y en la medida que Estados Unidos lo ha ido sancionando y que le quitaron la visa y que Trump frontalmente lo declaró jefe de una banda de narcotraficantes, ya muchos países le han volteado la espalda y ya los que le han confirmado que vienen son los mismos de siempre, ¿no? Nicaragua, Cuba y todo lo que sea en México, Honduras, países que están inclinados en este momento con el narcotráfico y el terrorismo y el comunismo barato. Y las negociaciones propuestas por Maduro, que parece que es muy real lo que propuso ayer, pero es que es tan descabellada la propuesta de Maduro de
que lo dejen ir para un país donde vaya a disfrutar de su fortuna y que no le quiten nada y que le entregue el poder, como es la de Petro, con el cuento de que él le reabre relaciones a Israel. Sí, Israel firma la paz con los palestinos y crea el Estado palestino aparte. O sea, estos personajes viven pensando que el mundo gira alrededor de ellos y que lo que ellos digan tiene un impacto internacional total, cuando en realidad cada personaje, cada país, y como lo hemos dicho ya en varios medios de comunicación, lo lamentable de todos estos escenarios internacionales, llámese Asamblea de la ONU, las COP que hacen por el medio ambiente, la OEA, la CELAC, el Grupo Andino, lo que queramos mirar de organizaciones multinacionales, allá hace rato que nadie va a formar ninguna organización estructurada ni ningún acuerdo consensuado. Allá cada uno va a hablar. Yo estoy haciendo, yo soy el campeón, yo soy el mejor, síganme a mí, sigan mi ejemplo. Todos van a decir lo mismo y nadie le pone cuidado a nadie y luego firman cualquier cosa ahí y quedan para la próxima cumbre y no pasa nada. Entonces, con base en estos hechos, coronel Fuentes, nos vamos para la primera del día. Volvemos al tema de que hay un auditorio de liderazgo de su partido político. Entonces, ¿cómo le explicaría a usted la realidad sin caer en los extremos de volverse trompista a ultranza, ni madurista a ultranza, derechista ni izquierdista, sino usted tiene que darles un concepto claro a a su audiencia de qué es lo que está pasando realmente en el Caribe y cómo han sucedido las cosas. ¿Qué puntos medulares de todo esto que vimos aquí? Como son tres preguntas, les pedimos no discurso, sino muy puntual. Adelante, mi coronel Fuentes. Muy buenas noches, mi coronel Villamarín, mi coronel Saavedra, a la doctora Ethel, a mi general Hipólito Herrera, a nuestro historiador Eduardo Patiño, a mi coronel Iván González, a mi coronel Giraldo, a mi coronel Carvajal, al señor sargento mayor Osvaldo Ramírez, al señor sargento mayor Sanders. Sean ustedes bienvenidos a la sala virtual, los escuchas, a quienes están en estos momentos por Facebook. Sean bienvenidos a esta sala virtual del día de hoy, viernes 7 de noviembre del año 2025. Bueno, entonces comenzamos con esta primera pregunta. Les pido, por favor, 2 minutos para que podamos alcanzar en el tiempo las tres preguntas. Por favor, adelante y le damos la palabra a nuestro sargento mayor Sanders Landazuri. Bienvenido. Buenas noches, mi coronel. Especial saludo para todos los presentes en esta aula virtual. A ver, yo iniciaría informándole a este auditorio que hay elementos que la población no sabe y que se están manejando fuerzas oscuras que tampoco se conocen abiertamente hasta cuando ya se logren los objetivos, ya que todo esto está envuelto en la crisis inicial de Filadelfia, un embarque de droga con mezcla con fentanilo que prácticamente apunta a atacar, a asesinar a los seres humanos. Por eso el discurso de Trump, su primer discurso en relación a este tema, fue justamente hablando de que se estaba asesinando literalmente a la población norteamericana. Más allá del discurso de que la droga es un veneno, aquí vimos unas acciones que realmente a alguien se le pareció chistoso mezclar drogas con este tipo de acciones prácticamente que violan cualquier derecho humano y es un delito de lesa humanidad. Entonces, esto simple y llanamente se prestó para que todas las autoridades norteamericanas, los diferentes poderes, cerraran filas y aquí tenemos los resultados. Cerraran fila en protección de su población. Esta chanza que sale pesada
a un gobierno suramericano, simple y llanamente se genera porque alguien tiene la magnífica idea de atentar contra los seres humanos. Esto, de ahí en adelante, vienen todas las acciones públicas conocidas en relación a la presión que se lleva a cabo contra el país de Venezuela. Concluyo diciendo que hay muchas cosas que no se han conocido, que no se manejan de público conocimiento, pero lo que se presentó en Filadelfia, lo que se está presentando en Filadelfia, es un hecho bastante crítico y caótico y que amerita a cualquier país acciones contra los autores de genocidios contra su población. Muchas gracias, mi coronel. A usted, mi sargento mayor Sanders, muy amable. Seguimos adelante con mi coronel Saavedra y bienvenido. Gracias, mi coronel. Buenas noches a toda la sala. Bueno, indiscutiblemente, por lo primero que yo le comentaría a este auditorio es el resultado que ha tenido la estrategia desarrollada por Estados Unidos cuando empezó su control en el Océano Atlántico, con el objetivo claro del narcotráfico, ahora el control del Océano Pacífico, que también se lleva adelante. Indiscutiblemente, eso ha generado en todas las personas comprometidas en el tránsito de droga una inestabilidad en el negocio. Esa pregunta la hacía coincidentemente hoy: ¿qué está pasando con el narcotráfico que antes se movía con mucha o con mejor libertad por el territorio marítimo? Pues definitivamente esa puerta se cerró y hoy estarán utilizando otros medios, medio aéreo o el mismo terminal marítimo, pero por contenedores. Desafortunadamente, ni Colombia ni Venezuela tienen la capacidad, ni ningún país de Sudamérica tiene la capacidad de poder hacer un control de inspección 100% a los contenedores que van hacia Estados Unidos. Entonces, seguirá eso funcionando como está funcionando. Por lo menos, indiscutiblemente, me imagino que el costo de la droga hoy en Estados Unidos debe estar multiplicado o triplicado por su valor de hace 6 meses. Estados Unidos ha sabido hacer las cosas. La muestra es que en esta semana una noción o una ley o un recurso que pedía impedir lo que se estaba haciendo en el mar, las operaciones marítimas, no tuvo fundamento y no progresó. Eh, Políticamente, la presión es que ellos vinieron no a mostrar los dientes, sino vinieron para quedarse. Es una operación que tiene un objetivo claro, es una operación que tiene un punto de llegada e indiscutiblemente es atacar el narcotráfico, atacar, destabilizar el narcotráfico y capturar o neutralizar a las personas que son el nivel alto en esas organizaciones. Igualmente la injerencia en un país donde ha sido gobernado o está gobernado en los últimos casi 30 años por una dictadura, totalitarismo que no lleva a ninguna consecuencia o un resultado positivo. Entonces, por eso digo que ellos cada paso que están dando es como nos han enseñado a nosotros: paso dado, paso asegurado. Paso dado lleva a cada acción lleva a una reacción. Y es lo que está pasando con las versiones que se hay. La versión de negociación siempre ha estado sobre la mesa, seguramente bajo otras condiciones, pero hoy está bajo una condición más fuerte y consideramos que esa es la presión política, combinación de la presión política y militar que se está ejerciendo sobre el gobierno. Si no es que se da una salida negociada y no como ellos la están pidiendo, es una salida negociada que si cede Estados Unidos seguramente lo va a hacer por etapas en la medida que se cumpla lo que se está prometiendo que va a pasar. O el segundo camino que puede pasar también con esa misma presión política para darle una salida menos
me trato de utilizar la palabra menos destructiva o menos crítica para el madurismo, es volver y convocar unas elecciones, que esa es otra opción, y donde sencillamente el gobierno entrega el poder porque no ganó las elecciones. Y esa sería una salida más elegante para ellos. Pero indiscutiblemente la suma de eso, y perdone que me haya extendido, es la combinación de la estrategia de los Estados Unidos, la combinación de la acción de las cosas desarrolladas que se atacaron por todos los campos, tanto el campo político como el campo militar, y es el resultado que está produciendo. Muchas gracias, mi coronel. Joel Saavedra, muchas gracias. Adelante, por favor, mi general Hipólito Herrera, y bienvenido, mi general. Muchas gracias, señor Coronel Fuentes. Muchas gracias, mi coronel Villamarín. Un saludo para todos los asistentes a la sala. Pues en este caso en particular es muy importante plantear ante ese auditorio del partido político, recordarles definitivamente que las consecuencias para nuestro país pueden ser demasiado complejas y de resultados irreparables. Yo recurriría al artículo segundo de la Constitución Política nuevamente para recordarles a, a ese taller de liderazgo, en el sentido de cuál es la función fundamental de una autoridad administrativa, como aquí en Colombia se le llama una autoridad de policía. Autoridad de policía, ¿por qué? Porque es ella la que emite en todo el país, en sus distintos escalones, es la que emite la legislación y las normas para mantener la conducta, la buena conducta, el comportamiento de los ciudadanos, el orden, el gobierno y la autoridad. Eh, Explicarles cómo es de importante que esas autoridades, de acuerdo al artículo segundo, fines esenciales del Estado, donde establece que las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, derechos y libertades. Explicarles que eh, en algunas partes del universo, pero sobre todo en Latinoamérica, se está dando ese fenómeno donde la delincuencia criminal, el tráfico ilícito de drogas y las organizaciones armadas ilegales se han ido apoderando de la autoridad y están imponiendo una supuesta ley y legalidad que nos está llevando, como quien dice, al fracaso total, que en este caso no es posible seguir tolerando que sea la misma institucionalidad la que haya caído o la que esté cayendo en la alianza con los más grandes, con las más grandes organizaciones del crimen. Darles a entender que de seguir eso, estas situaciones, pues prácticamente la sociedad no va a tener ningún futuro, los países no van a tener ningún futuro. Entonces, que era momento y que es el momento preciso de actuar, porque realmente si no es de esta manera, pues otros países y otras comunidades van a continuar con esta misma dinámica y esta misma tendencia, que es necesario en todo caso recuperar el orden, la autoridad, la legitimidad en los diferentes países y lógicamente recuperar las prioridades que demandan los ciudadanos para su bienestar y su calidad de vida como fines últimos y supremos de ella. Entonces, realmente que en este caso es una excelente estrategia y que lógicamente puede ser modelo para que la apliquen otros países si tienen los argumentos y las decisiones políticas y las determinaciones administrativas pertinentes. Muchas gracias. General Hipólito Herrera, muchas gracias
por sus aportes. También le damos la bienvenida al señor general Danilo Murcia Caro, bienvenido. Bueno, continuamos y le damos la palabra a nuestra doctora Ethel Luján. Bienvenida, doctora. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Buenas tardes. La oportunidad de hacer algo a favor de la Casa Blanca se hizo presente y es de larga data que las consecuencias del narcotráfico estaban creciendo muy mucho. En Estados Unidos principalmente, y desde ahí por todo el Pacífico y Sudamérica. Las consecuencias de Venezuela con Estados Unidos se agravó, dado que ya estaba encaminado en movilizarse Trump contra la dictadura en Venezuela, la dictadura cruel y enmascarada de lo que están viviendo realmente, que en gran medida es casi igual que en Colombia. Las bases del narcotráfico, perdón, está llorando mucho mi nieto. La razón es conocer los motivos que llevan siempre a los partidos políticos dejar de lado muchas cosas, y es el fanatismo y luchar contra lo mismo. Creo que es la respuesta a de nuevo poner contra la pared al narcotráfico. Muchas gracias. Doctora Ethel, muy amable a usted por su aporte. Vamos con mi coronel Iván González. Perdón, disculpe, mi coronel, ya le doy la palabra. Manuel Giraldo tiene arriba la mano, por favor, adelante, mi coronel Giraldo, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo explicaría a ese auditorio esa presión militar y política con los hechos que han sucedido desde hace 3 meses para acá, como lo decía Luis Alberto. Yo creo que es primera vez en la historia que Estados Unidos ubica ese número de naves en la parte marítima atlántica de un país suramericano. Si estoy equivocado, por favor, me corrijan. Y posterior a esa presencia, a fecha de ayer, antier, van 18 lanchas supuestamente con cocaína que han sido bombardeadas con un número de muertos que, si no estoy mal, pasan como de 38. Y no solamente en el Atlántico, sino que se ha hecho en el Pacífico. Entonces, la sola presencia que se ha realizado es más que suficiente para explicarlo. Pero dejaría eh, un espacio dentro del auditorio para decirle más adelante, porque de pronto la segunda o tercera pregunta es sobre eso y no quiero adelantarme, que si inicialmente la presión inició al gobierno de Nicolás Maduro, con el transcurrir de los días y por las acciones del gobernante colombiano, ya esa presión política y militar se ha desplazado hacia el país vecino de Venezuela, que es Colombia. Y no descarto que de pronto haya una acción militar de extracción, primero en Colombia, antes que en Venezuela. Y también dejaría un espacio o una explicación posterior para decir que simplemente la excusa del gobierno americano fue el narcotráfico.
pero hay cosas más de fondo que ya las hemos explicado y se han explicado por parte de Luis Alberto, sobre todo el interés en los recursos naturales, aunque ustedes no crean el interés en el agua de Venezuela y Colombia, que van a ser los motivos de las próximas guerras, y el poder de las potencias va a ser el agua, nuestra más adelante. Pienso que dejo así porque de pronto algunas de las otras preguntas son sobre estos temas. Muchas gracias. Gracias, mi coronel Giraldo. Toda la razón. El arte de la guerra. Hacer un ruido por un lado para atacar por el otro. La distracción es la mayor arma para lograr la victoria. Ahora sí, mi coronel González, bienvenido. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Entonces, ¿cómo explico o justifico yo las presiones que Estados Unidos está ejerciendo sobre Venezuela o personalmente pues en Maduro, en el campo político y en el campo militar? En el primero, el campo político es por motivo, causa o razón de asunto de salud. Recordemos que la adicción al alcohol en 1930 los Estados Unidos tuvieron que legalizarlo. Y el alcohol es otro narcótico, aunque no sea tan potente, pues, como como los otros, los que han ido surgiendo a través del proceso de perfeccionamiento químico de la extracción. Entonces, pero detrás de eso, no debemos olvidar que detrás del alcohol venían los alcaloides que llaman fuertes, como la heroína, el opio, la cafeína. Bueno, la cafeína es un opiáceo o narcótico suave. O la nicotina también, que ya también se ha reducido mucho el consumo de la nicotina porque le han hecho propaganda y acción preventiva y educación a la población norteamericana. Pero después con los años, los Estados Unidos pasaron a la adicción a la marihuana y a la cocaína. Y estas dos adicciones se potenciaron y se educó a mucha gente, a mucha juventud norteamericana en la guerra de Vietnam, donde se disparaba mucha artillería, pero no se educaba ni controlaba la mente humana de las tropas. Y claro, lógicamente ellos necesitaban también dar satisfacción a su estrés bélico en Vietnam y se volvieron adictos y después regresaron a los Estados Unidos. Y recordemos las grandes protestas en San Francisco, en Pasadena, etcétera, etcétera. En el oeste de los Estados Unidos, que era donde más llegaban los veteranos del Vietnam. Y se hicieron manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam porque la misma juventud sentía que se había vuelto adicta ya precisamente. Pero eso de todas maneras fue progresando y lo llevó ahora al consumo masivo, que los está matando. Entonces, irremediablemente que Estados Unidos y ahora Trump tienen que justificar la acción sobre Latinoamérica políticamente por asuntos de salud. Ahora, el campo militar. Los Estados Unidos ignoró por muchos años al hemisferio latinoamericano, a quien siempre creyó que era un amigo asegurado por amistad o por necesidad comercial o por el suministro de materias primas. Pero pero fue perdiendo entonces fuerza. Y no olvidemos que a pesar de las invasiones norteamericanas como la de México, que ya casi nadie recuerda, quizá más los mexicanos que el resto del continente latinoamericano. Centroamérica también, en el Caribe, nuestra invasión a Panamá y todo eso. Entonces, en esas acciones militares, a pesar de que con ello creó mucho miedo y pánico y sometimiento y sí, lógicamente también humillación a todos nuestros pueblos latinoamericanos, pues creyó que tenía asegurada esta amistad. Pero soterradamente ese descuido facilitó la infiltración comunista a través de Cuba, de México, que ha sido también muy revolucionario y comunista y socialista. Lo disimulan con socialismo, que es comunismo moderado, también a través de Centroamérica.
pero además ahora últimamente entonces se le ha metido la China. Bueno, empezamos nosotros en los años 50 o 60 cuando se crearon las guerrillas de proclives al comunismo chino, y eso le fue creciendo hasta tal punto que entonces ya le ha arrebatado clientela y comercio latinoamericano a los Estados Unidos, y se le ha convertido entonces eso en una amenaza comercial. Pero ante esta amenaza global que le fue invadiendo, ahora le toca recobrar esta influencia global perdida en su propio patio trasero. Y eso solamente lo puede lograr entonces con la acción militar. Conclusión. Estas actuales presiones son las que se utilizan para se justifican con razones de salud y de dominio mundial por parte de los Estados Unidos, empezando ahora entonces en forma fuerte contra Maduro, por los narcóticos y por la democracia y por etcétera, etcétera. Pero era inevitable a los Estados Unidos comenzar a ejecutar estas dos acciones, políticas y militares, para recobrar su patrio trasero. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Iván González, muy amable por su intervención. Vamos adelante con mi sargento mayor Osvaldo Ramírez. Bienvenido. Gracias, mi coronel. Yo creo que la Casa Blanca ejerce una presión política porque para mí hay tres líneas de motivación que conviene distinguir. Primero, una seguridad nacional. Washington considera que la inestabilidad en Venezuela alimenta el tráfico de drogas, la migración regular y la presencia de grupos armados vinculados al narcotráfico, lo que afecta directamente a la frontera sur de Estados Unidos. La segunda motivación sería los intereses geoestratégicos. Venezuela posee la mayor reserva de petróleo del mundo y su alineamiento con Rusia, China e Irán contrasta con la influencia que Estados Unidos busca mantener en el hemisferio occidental. Y la tercera motivación sería una presión interna en el ámbito doméstico. La política de Duro contra Maduro sigue siendo popular entre ciertos sectores del electorado estadounidense que ven en la crisis venezolana un ejemplo de la necesidad de una política exterior firme, porque esto conlleva a que hayan unos efectos en la región que pueden ser humanitarios. Las sanciones han agravado la escasez de medicamentos, alimentos y combustibles, afectando a la población civil más vulnerable. La otra parte, el otro efecto sería la parte migratoria. La crisis ha intensificado el flujo de migrantes hacia Colombia, Perú, Chile y los Estados Unidos, generando tensiones sociales y económicas en los países receptores. La tercera sería la seguridad. La presencia militar estadounidense en el Caribe ha elevado la tensión con Caracas, aumentando el riesgo de incidentes que podría escalar a un conflicto mayor. Recuerden lo que dijo mi coronel Jairo Geraldo hace un momento, que van 18 embarcaciones que han bombardeado y no son 38 muertos, ya llevan ni que 60 muertos. Gracias, mi coronel, muy amable. Mi sargento mayor Osvaldo Ramírez, muy amable por su concepto. Adelante, por favor, mi coronel Luis Carvajal. Gracias, buenas noches a la sala. Le explicaría al auditorio que la presión político y militar que ejerce Estados Unidos sobre Venezuela por ahora, sin llegar a extremos por parte de los Estados Unidos, es sencillamente para que Maduro tome una decisión. Muchas gracias. Gracias, mi coronel Carvajal. Adelante, por favor, nuestro historiador Eduardo Patiño, y bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo para todos los que se encuentran en la sala. Y en cuanto a la pregunta, explicaría a mi auditorio de
eh, la presión política y militar de la Casa Blanca contra Maduro obedece razones. Eh, Primero, obedece al crecimiento del totalitarismo venezolano y Estados Unidos en estos momentos está aplicando la doctrina Truman, que consiste en la intervención de Estados Unidos por todas las vías de hecho en caso, en caso de la amenaza comunista. Es decir, cuando hay una amenaza comunista, Estados Unidos interviene por varias vías de hecho. Puede ser político, militar, económico, social, cultural, etc. También obedece a que también está aplicando la doctrina Reagan, que consiste en restablecer o mantener la democracia continental a través de gobiernos civiles, aunque en teoría el gobierno de Maduro es civil, está cogobernado por unas cúpulas militares que mantienen esa estructura de poder totalitario. Tercero, el aumento del narcotráfico y la existencia real del cartel de los soles, que está distribuyendo no solamente cocaína, sino fentanilo hacia Estados Unidos para evitar el aumento del consumo, ya que el narcotráfico también obedece a la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos desde que Richard Nixon declaró la guerra a las drogas en 1933. También está obedeciendo a la situación de hacerle contrapeso no solamente a ese nuevo orden continental que quiere implantar Maduro debido a que pues, trata de continuar con el legado que le dejó su predecesor Hugo Chávez, así como hacerle contrapeso al Foro de Sao Paulo que intenta crear ese nuevo orden continental, así como mantener la seguridad nacional y mantener y apoyar a la República Cooperativa de Guyana, que pertenece a la Mancomunidad Británica de Naciones, pero que se encuentra en peligro de una posible invasión venezolana ante el hallazgo de abundantes reservas de petróleo en la provincia del Esequibo. Y también para proteger las inversiones estadounidenses en Guyana, debido a que empresas como la ExxonMobil ya firmaron contratos con la República Cooperativa de Guyana. Entonces, son una serie de factores con los cuales juega el ajedrez geopolítico en la región, así como para frenar cualquier intento de apoyo logístico que le puedan enviar Rusia, China e Irán. Es decir, es la presencia real y fuerte de Estados Unidos de mantenerse en el continente. Muchas gracias. No, don Eduardo Patiño, muy amable a usted. Le damos la palabra a mi general Danilo Murcia. Bienvenido. Bueno, debe estar a la escucha. Mi coronel, hemos terminado el ciclo de la primera pregunta. Yo Ricardo, quiero dame dos que, minuticos, por favor. Un minutico ya, un minutico ya les hablo. bueno, señor. Mi coronel, la segunda pregunta yo creo que la vamos a dividir entre participantes porque esta primera pregunta se nos fue bastante tiempo. No Sí, sé qué opina usted, mi coronel. sí, perfecto. Entonces, Bueno, una entonces para la vamos a pregunta. dividirlo entre 6 y 6 para que por favor entonces tengan eso en cuenta quienes levantan la mano. Mi coronel, entonces la segunda pregunta, ¿cuál es? Esa, está ahí. Bueno, entonces comenzamos así. ¿Qué enseñanzas hallaría usted en la conducción integral de seguridad nacional derivada de la presión política y militar al régimen de Maduro para aplicar en Colombia? ¿Y por qué? Entonces, nuestros primeros 6 participantes para esta pregunta son los siguientes.
Adelante, por favor, mi coronel Giraldo. Bueno, repito la pregunta en voz alta. ¿Qué enseñanzas hallaría usted en la conducción integral de la seguridad nacional derivada de la presión política y militar al régimen de Maduro para aplicar en Colombia y por qué? Yo pienso que la enseñanza que podríamos tener al respecto es que uno no se debe meter en problemas de otros países de manera tan fuerte y de manera tan decidida como lo ha hecho el presidente de Colombia. Creo que él, por tratar de figurar en el contexto internacional como el presidente que habló duro al gobierno americano, se pasó de piña, como dicen los costeños, y fuera de lo que hizo con el megáfono después de la reunión de la Organización de Estados Americanos de la ONU, de las Naciones Unidas, desafiando al gobierno americano. Creo que un estadista debe ser mucho más cauto. Y eso trajo muchos problemas a Colombia, y al presidente, y a su familia, y al ministro del Interior. Y creo que también, si no estoy mal, al exalcalde de Medellín. Muchas gracias. Mi coronel Giraldo, muy amable. Por favor, adelante, don Eduardo Patiño. Muchas gracias. Para mí, la enseñanza sería la siguiente. Colombia no debe alinearse al Foro de Sao Paulo, pero tampoco debe alinearse al consenso de Washington, porque Colombia debe seguir un derrotero y un camino propio, una hoja de ruta entre su política internacional. Y esto le permitiría a Colombia tener una ruta tranquila dentro del manejo de la política exterior. Esto le ayuda a completar su seguridad nacional, pero no quiere decir que Colombia debe ser aliado militar de Estados Unidos. Se necesita esa alianza militar con Estados Unidos para combatir el crimen organizado en todos sus órdenes, a la vez combatir la subversión interna y todos aquellos grupos de autodefensas que también le hacen mucho daño al país porque quieren convertirse en un Estado dentro del Estado, al decir de que el Estado no hace nada contra la guerrilla, pero que ellos sí. Entonces, eso beneficiaría a Colombia. Colombia debe seguir un derrotero propio, buscar una alianza con los empresarios para crear un sistema de sustitución de importaciones, producir tecnología para su consumo interno, su consumo externo, fortalecer la agroindustria, fortalecer la infraestructura, fortalecer varios sectores productivos, como por ejemplo metalmecánica, por ejemplo, como por ejemplo agroindustria, que ya lo dije, petroquímica, por ejemplo, energías alternativas, así como prepararse en proyectos de largo plazo, que por ejemplo ser la dispensa mundial de agua para precisamente fortalecerse y así pues no tener ni ser víctima de las presiones de los dos bandos, ni el Foro de Sao Paulo ni el consenso de Washington. Entonces yo pienso que Colombia debe mutar a una nueva política a una nueva política exterior. Muchas gracias. Bueno, don Eduardo Patiño, muy amable usted. Por favor, adelante, mi coronel Saavedra. Gracias, mi coronel. Yo creo que es importante también entender en qué momento estamos viviendo actualmente. El socio estratégico y económico más importante de Colombia es uno y se llama Estados Unidos. Gústenos o no nos guste, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, pero es el socio estratégico número uno. Muchas de las cosas del bienestar de nuestro país provienen de allá y son las que se exportan allá. Entonces, ese es el primer punto que hay que tener en cuenta para entender con quién debo yo estar y a dónde yo debo estar alineado. No quiere decir sumiso, alineado.
Otra de las enseñanzas que nos deja esta de la conducción integral que hace Estados Unidos como su posición militar y política es que está demostrado que la famosa integración que hablamos de los países de América Latina, CELAC, la que quieran llamarla, no hay tal. Los intereses y la integración son intereses personales de cada país, muy personales de cada país. Para mí esa es la enseñanza. Uno no puede pensar que el del amigo de la derecha o el amigo de la izquierda o del frente o el de atrás va a salir en apoyo. Difícilmente. O no veamos cuál es el apoyo real que le han dado en rechazo a la invasión o no invasión, porque no ha habido ninguna invasión, sino el uso de la fuerza de Estados Unidos como una política de seguridad nacional que también nos deja una enseñanza distinta a lo que pasa en nuestro país y seguramente en otros países. Y es que esa seguridad nacional no es una seguridad que la tengamos definida, plena, establecida, que nos permita desarrollar estrategias de cómo afrontar una situación. Este es el momento que nosotros no sabemos qué hacer si Estados Unidos ataca a Venezuela, porque no está escrito dentro de nuestro plan de seguridad nacional. ¿Qué pasa si un país A ataca a un país B, vecino y limítrofe nuestro? Entonces, ese tema de seguridad que es tan hablado en nuestro país, pero tan escaso de realidad y escaso de profundidad estratégica, nos da la enseñanza que debemos construirla, que debemos aprender de los que lo hacen y debemos entender cuál es el papel real que nosotros queremos jugar dentro de esa seguridad nacional que debemos establecer y promulgar. Muchas gracias, mi coronel. Correcto, mi coronel, muchas gracias. Seguridad nacional con voluntad política, importantísimo. Bueno, le damos la palabra ahora sí a mi general Nilo Murcia Caro, adelante. Buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. Primero me place saludar a cada uno de ustedes, escuchar que esto es muy importante. Mm, Ando un poco retirado por aquí en una parte, entonces me excuso también por la señal, aunque Bernardo sabe dónde estoy, pero bueno. Importantísimo primero decirles que nosotros desafortunadamente no tenemos políticas de Estado, sino de gobierno. Cada uno llega a hacer lo que quiere. Eso es terrible que lo que está pasando, no tenemos políticas de Estado. Seguridad nacional, pues mm, la llevamos estudiando todas las veces que uno ve, que uno vaya a las escuelas y todo, al gobierno y todo, pero no hay una política de seguridad nacional tampoco. Entonces esto es complicado. Y retomo lo que decía alguien anteriormente, nosotros tenemos que tener unas excelentes relaciones con Estados Unidos, con Israel, con las potencias. Eh, Desafortunadamente nos hemos dedicado a cosas totalmente diferentes, a dañar lo que teníamos. Hemos retrocedido cualquier 30, 40 años. Entonces yo creo que para nosotros como colombianos debemos tener un derrotero propio, sin ir uno a salirse de lo que es de pronto la integración con América Latina. Pero sí tenemos que estar aterrizados y retomo lo que decía mi coronel Saavedra, hermano, es que no tenemos ni sabemos qué hacer con un plan de seguridad nacional. Entonces, yo creo que ahí es el momento de sentarnos y pensar, aportar un granito de arena para que le llegue allá a los jefes la preocupación, porque no es la preocupación de nosotros, sino del pueblo colombiano. Muchísimas gracias. General Danilo Murcia, muchas gracias por su concepto y su participación. Bueno, continuamos entonces con el señor Sargento Mayor Sanders Landazuri. Adelante. Gracias, mi coronel. Yo creo que la presión militar y política del régimen de Maduro nos deja grandes enseñanzas, especialmente en este aspecto, porque la conducción integral de la seguridad nacional
nos demanda determinar realmente desde el Estado, y mucho más los que estamos estudiando estos factores políticos, administrar correctamente y dirigir ciertos conjuntos de recursos estratégicos y también las acciones que hemos visto desacertadas. Todo esto van orientados, estos elementos, a proteger los intereses vitales de nuestro país, como la soberanía, la integridad nacional o territorial, el bienestar mismo de la población y el mantenimiento de nuestro orden constitucional. Lastimosamente, hemos visto que paralelamente a esta presión que se ha venido presentando en Venezuela, aquí se han presentado grandes desaciertos y no se cuentan con los elementos políticos, estratégicos y las acciones de relaciones internacionales también que permitan disipar ciertas salidas en falso de un mandatario en estas condiciones. Hemos visto que realmente si hay un desacierto del jefe de Estado, debe de haber también unos anillos consolidadores desarrollando y articulando acciones que permitan minimizar ciertas actividades. Entonces, yo creo que aquí se ha fallado en muchos órdenes, especialmente en el diplomático. Y basado en esa presión que estamos observando hacia Maduro, creo que nosotros hemos ido desacertando sistemáticamente al momento de irnos alinearse a un país que prácticamente está en desventaja ante una potencia, pues yo creo que no es nada positivo, nada seguro. En ese orden de ideas, concluyo diciendo que realmente las grandes enseñanzas las vemos desde el plano internacional, de manejo de las relaciones internacionales, de los manejos más allá de la defensa y seguridad, que ya sabemos que no tenemos las políticas claras de la defensa y seguridad nacional, no las tenemos establecidas como políticas de Estado, entonces tenemos grandes falencias. Mientras tanto, nos corresponde desalinearnos de las personas o de los gobiernos que están en desventaja. Nuestras alianzas estratégicas tienen que estar enmarcadas con poderosos, no con gobiernos que en su momento son discordantes también para todo el mundo. Muchas gracias, mi coronel. Muy amable, mi sargento mayor. Adelante y le damos la palabra a nuestra doctora Ethel Luján. Muchas gracias. Enseñanzas. Ya habríamos tratado esto en otro taller. Pero la presión política y militar al régimen de Maduro fue mucho más fuerte e inesperada y llevó conflictos peores. Y no hay acomodo. Lo que podría tomarse como enseñanza es lo que no siguió haciendo, porque pudieron hacerlo de otro modo y hablar naturalmente. ¿Y por qué eso no funciona? Yo supongo que hasta son muy parecidos Trump y Maduro, que en una charla tal vez no tendrían que estar ambos, sino dos personas mediando. Eso sería una buena enseñanza. Ahora, ¿cuál sería la reacción del por qué? Porque eso ocurrió dada la condición en que está Maduro y no la, no la lleva adelante porque sigue estando a la cabeza de los venezolanos. En mi opinión, las cosas se van a poner mucho más crueles y no conversando, ojalá sí, y pusieran, como han dicho tantas veces, las barbas en remojo.
pero no tienen ni barba los dos, así que bueno, podrían raparse en honor uno al otro por el pueblo que representa cada uno y dejar encerrados a todos los narcotraficantes. Muchas gracias. A usted, doctora Ethel, muy amable. Exactamente, mientras que hayan islas como Estado, como país y como nación, lamentablemente es muy difícil llegar a integrar toda una seguridad nacional. Eso está muy claro. Mi coronel, le solicito para la tercera pregunta y continuar con quienes nos faltan para los cuestionarios. ¿Puedo responder esta? Bueno, Aló. ¿Sí, mi coronel? No. Gracias. Quisiera responder la pregunta anterior. Mi coronel, es que escogimos 6 y los siguientes 6 sigue usted porque no nos está alcanzando el tiempo. Bueno, no respondería a la próxima. Bueno, está bien. Adelante, mi coronel. Adelante, por favor. Quisiera responder esta. Muchas gracias. Sí, mi coronel, No, adelante. gracias. Es lo siguiente. Vea, en la conducción integral de la seguridad nacional, la enseñanza que hallaría derivada de la presión política y militar al régimen de Maduro es que Colombia tiene que disminuir los cultivos, las hectáreas de coca, tiene que disminuir la exportación de esas drogas ilícitas, toda vez que los Estados Unidos están resueltos a afectar a Colombia si el gobierno o los próximos gobiernos no toman decisiones radicales al respecto. Muchas gracias. Bueno, mi coronel, muy amable. Gracias. La tercera pregunta, ¿articularía usted el populista anuncio de Petro de supuestas incautaciones de cocaína y estar dispuesto a reanudar relaciones con Israel? Se firma la paz en Gaza, se crea Estado palestino con temor que tiene de ser capturado por la justicia estadounidense. ¿Y por qué? Bueno, adelante, le damos la palabra a mi general Hipólito Herrera. Por favor, adelante, mi general. Muchas gracias, señor coronel Fuentes. Pues definitivamente en este caso me parece que definitivamente no tiene asidero esa propuesta populista, porque realmente él lo que quiere y lo que pretende es, como quien dice, pretender que el Estado de Israel baje la presión que tiene frente al conflicto que enfrenta en todo Medio Oriente, y lógicamente ante la presión de la Organización Mundial de la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Entonces, en este caso es una salida sin sentido, porque de todas maneras eso demuestra que realmente no hay una política seria en el Estado de atacar un flagelo tan perverso, tan nocivo como el tráfico de drogas ilícitas y lógicamente permitirlo, que lo adelanten, que lo lleven a cabo organizaciones terroristas y de crimen organizado. Entonces no tiene ningún sentido definitivamente esta propuesta y no va a ser objeto de escucha ni de aplicación, porque ya sabemos cuál es el pensamiento del Estado de Israel y de muchos otros países que están de acuerdo con él en ese sentido. Muchas gracias. General, muchas gracias por su respuesta. Adelante, por favor, mi sargento mayor Osvaldo Ramírez.
Cedo el turno, mi coronel. Muchas gracias. Perfecto. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues que si yo encuentro articulación o relación o dependencia, ¿sí? Entre las reversas que está ofreciendo Petro a sus errores anteriores y poniendo al mismo tiempo condiciones para ello, que están entonces dependiendo es del miedo a que ser capturado por los Estados Unidos, pues claro que sí, por supuesto. Pero es que Petro entonces está demostrando que es un malabarista, un saltimbanque, un, un juglar de la política, como si se tratara de un cuartel de bomberos que corren es en la dirección donde aparece el incendio, pero el incendio es el mismo que él creó, o actuando como un simple jovenzuelo adolescente desocupado parado en la esquina de un pueblo mirando a ver a quién va a extorsionar ese día, o qué maldad va a hacer, o qué cosas contra el orden social va a cometer. Ese es nada más ni nada menos que la comprobación de que tenemos un presidente simplemente de circo, de payaso, que trabaja al azar. Entonces, claro, a esas personas cuando ya no alcanzan a agarrar el trapecio del malabarista, entonces se mueren de miedo porque se van a caer y ahí sí comienzan a poner la reversa. Así es como el pueblo colombiano nos llevó a que nos gobernara una persona que realmente no tiene principios, demostrando que el país es una nación sin criterios, sin personalidad, sin carácter, sin firmeza, sin patriotismo ni nacionalismo. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Iván González, muchas gracias por su respuesta. Tenemos dos turnos más, ya que se dieron la palabra para este espacio. Si alguien voluntariamente quiere dar su respuesta, tenemos la mano levantada de mi coronel Giraldo, y si alguien más desea, y Eduardo Patiño. Bueno, ustedes los dos, entonces, adelante, por favor, mi coronel Giraldo. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues la verdad, no sabía que Petro había hecho esa propuesta. Para mí es nuevo. Eh, eh, y igualmente, pues me parece que Petro en el ámbito internacional es considerado un payaso. Eh, yo creo que ha perdido el respeto que normalmente los estados le deben y le tienen a un presidente de un país. Eh, y creo que Petro con esta propuesta, pues es una propuesta salida de los cabellos. Él no puede pretender que él proponga reanudar las relaciones con Israel, presionando a Israel para que se cree, eh, bueno, la paz en casa, pues ustedes saben que se firmó, pero no se ha respetado y creo que van a seguir existiendo acciones militares de Israel en Gaza, a pesar de que haya el cese al fuego. Y ya tratar de presionar a la comunidad internacional para que se cree el Estado palestino, pues yo creo que él simplemente quiere tratar de pasar a la historia como el gran estadista, el hombre que luchó por la paz en Gaza y que, bueno, tantas cosas. Realmente que esas propuestas de él, simplemente para tratar de apaciguar eh, los errores que tuvo con Estados Unidos y que dieron lugar a todo lo que ha pasado, creo que no le van a servir. No sé, pero yo creo que esa presencia de las naves americanas y del portaaviones Gerald Ford en la costa atlántica colombo-venezolana no dure mucho. Yo creo que de aquí a diciembre ya no van a estar, pero no van a estar porque ya hicieron acciones
contra los dos países. ¿Cuál? Yo la verdad creo que va a tener problemas el presidente Petro, que se puso a jugar con fuego, a retar al presidente de los Estados Unidos y las cosas le están saliendo mal, a pesar de que ya está pidiendo cacao, de que mandó una carta muy diciente, pero que no ha sido, creo que ni siquiera leída por el presidente. Así que yo creo que se sigue equivocando de cabo a rabo. Dios permita que los partidos políticos funcionen y que las cosas cambien y que el 7 de agosto del próximo año le demos un giro de 360 grados a la situación política para recuperar la democracia y el Estado Social de Derecho y empezar a reconstruir a Colombia, porque este hombre la destruyó totalmente. Muchas gracias. Coronel Giraldo, usted muy amable. Por favor, nuestro historiador Eduardo Patiño, adelante. Muchas gracias. Yo no articularía ese anuncio de Petro. Me diga que Petro con Maduro quiere ganar tiempo. Ganar tiempo para anidar las tensiones y que le retiren los cargos que tiene en Estados Unidos para evitar ser capturado por la justicia estadounidense. La misma estrategia que ha hecho Maduro a lo largo de su tiempo para ganar tiempo y salirse con la suya. Lo mismo está haciendo Petro y lo que yo sospecho es que está articulando la combinación de todas las formas de lucha y dentro de los factores de la combinación de todas las formas de lucha está en declarar falsos testimonios. Es decir, aquí no hay una ética ni una moral, sino que simplemente es tratar de salirse con la suya sin importar los medios que se apliquen. Entonces, en este orden de ideas, Maquiavelo se les quedó en pañales. Entonces, por eso pienso que no se puede aceptar cualquier articulación de ese discurso populista de Petro, porque es una manera de ganar tiempo. Entonces, lo mejor es esperar que termine su mandato el 7 de agosto de 2026 y que lo más seguro es que la oposición vaya a ganar las próximas elecciones. Muchas gracias. Bueno, a todos ustedes, miembros de la sala, les agradecemos su participación el día de hoy. Entenderán que muchas veces el tiempo es limitado. Para poder que nos rinda, tuvimos que fraccionar la participación de la segunda y tercera pregunta. Gracias por su entendimiento, gracias por la participación y a quienes llegaron a la sala nuevos, no dejen de continuar visitándonos. Atención a que estos análisis y talleres nos enseñan una mentalidad para ser estadistas, misión de estrategas, como lo hace la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Gracias a los internautas de Facebook, le damos la palabra a mi coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, presidente de la Fundación, y la bendición por el día de hoy. Adelante, mi coronel, gracias. Bueno, muy amable, mi coronel Fuentes, y muchísimas gracias a todos los participantes. Y un saludo de bienvenida a mi general Murcia Caro. En el día de hoy nos fijamos una tarea que era hacer un análisis actualizado, porque hemos hecho otros análisis anteriores de este mismo tema, de las complejas tensiones de Estados Unidos y Venezuela en el Caribe. Y obviamente, pues es de ahí extraer lo que nos enseña, nos sirve a nosotros, y no simplemente volvernos analistas alejados, como si esto no fuera una realidad que nos afecta a nosotros, sino buscar esos puntos de engarce. Entonces, lo primero que hicimos en la tarea, en el ejercicio de hoy, fue mirar una especie de un listado en el cual pusimos sobre el tapete, sobre la mesa, sobre el tablero del análisis, algunos puntos de lo más real, de lo más
reciente que ha habido en los últimos días, complemento de lo que ya hemos analizado desde que comenzó este problema en otros talleres. Una vez hecho eso, pasamos a tres preguntas. La primera era cómo explicarle la forma como se está haciendo la presión de Estados Unidos sin caer en extremos de volverse uno o trompista o madurista, sino tratar de enseñarle a ese auditorio o de traerle unos puntos de enseñanza. Las respuestas fueron variadas, pero en esencia lo que se vio aquí es que para analizar se deben examinar los puntos de vista y obviamente darle mayor valor a lo que tiene lógica dentro de la concepción que tenemos los ciudadanos colombianos estructurados en la defensa de nuestra historia, nuestros principios, nuestros valores, nuestra cultura, nuestra seguridad. Y entender que cuando se violan las normas internacionales o cuando se pretende pasar por encima de todo el mundo, siempre habrá alguien más fuerte que los pone en cintura, y esa es la situación crítica en que está Venezuela. Entonces, como que dándole la vuelta a todas las ideas que ustedes presentaron, podríamos tratar de subsumirlas ahí en eso. Luego, preguntamos en la segunda medida, ¿qué enseñanzas encontraría usted para la seguridad nacional de Colombia, obviamente, derivadas de la presión político y militar al régimen de Maduro para aplicar en nuestro país? Y entonces escuchamos aquí varios conceptos que a partir de que no hay política de seguridad nacional, que eso es una gran falla que tenemos como colombianos, que los dirigentes políticos llegan allá, como se ha dicho en estos días anteriores, son personas sin ninguna formación en este campo y llegan a dirigir la seguridad y el desarrollo y tampoco son formados en eso, sino se meten es en el campo de los autoelogios y de decir que son salvadores y que tienen mucha fuerza política en el momento. Por eso nuestro problema desde México hasta la Argentina, pasando por Colombia y Perú y Ecuador, es que no tenemos estadistas que apliquen una visión de Estado, y al no aplicar visión de Estado, mucho menos una visión de contexto geopolítico continental. Hace ya 80 años que Europa inició un tránsito distinto hacia la integración y primero formó la Comunidad del Carbón, luego la Comunidad Económica Europea y ahora la Unión Europea, y con virtudes y defectos nos está diciendo a cada rato, nos recuerda: oiga, ustedes los latinoamericanos que hablan un solo idioma no tienen el problema de Colombia, de Europa, que tienen la misma religión, además de, podrían articular un bloque impresionante como Latinoamérica para influir en todos los mercados y las relaciones internacionales. Pero no hemos podido porque precisamente no hay estadistas, y eso es lo que más nos preocupa en Fundel, formar estadistas, que haya personas formadas. Y eso se deduce, mejor, se ratifica con las respuestas que ustedes dieron, que no vamos a repetirlas, pero que sí se enfocaron en eso. El conocimiento, punto que aprendo aquí, punto que aprendo allá, pero todos orientados a dar a entender que quien vaya a ejercer gobierno o legislatura debe conocer de política y de seguridad, o sea, política de desarrollo y política de seguridad, para ser más claros. Y la última pregunta que hicimos aquí es si usted encuentra una causalidad entre la conducta del señor Petro hoy, cuando dijo que está dispuesto a reabrir relaciones con Israel, y además le suma que su gobierno ha venido incautando coca y que es que Estados Unidos no le pone cuidado y que ella le manda una carta, etcétera. Y habló también de que él reanuda relaciones con Israel. Sí, se firma la paz en Gaza y se crea el Estado palestino, pues entonces, como muy claro lo explicó mi general Herrera, eso es una actitud grosera, irrespetuosa, porque nadie se puede meter en la política interna de otro Estado, y menos asumiendo una actitud de que yo estoy por encima, entonces yo pongo el apunto sobre las IES. Pues de una vez entra en reversa y lo que causa es más choque. Pero este personaje no para de cometer estupideces. Y la pregunta que queríamos hacer es si con todas las estupideces que hace, está tratando de atenuar la presión de Estados Unidos o para ser capturado por la justicia de ese país, o qué es lo que busca. Entonces, a grandes rasgos se concluyó primero
que esas propuestas que él hace son traídas de los cabellos e irreales. Y se infiere que sí, él lo que pretende es buscar que en Estados Unidos lo miren con otros ojos, pero comete el error de que quiere ir a sacar miel de la colmena y en lugar de ponerle el dulce a las abejas al lado para que lleguen allá mientras él saca la miel, agarra la colmena a patadas y así es imposible sacar la miel. De todo lo que ustedes dijeron, pues hay muchas reflexiones también interesantes que nos sirven para ratificar lo que venimos hablando permanentemente en los escenarios de Fundel. Primero, que para gobernar hay que tener un concepto de Estado, no simplemente de la estructura orgánica del Estado, que es lo que suponen los aspirantes a la política que deben conocer. Eso es importantísimo, conocer la estructura orgánica. Claro, las funciones básicas que tiene cada una de las entidades que integran el Estado, las instituciones. Pero es que además es conocer estos puntos, hacia dónde apunta la geopolítica, hacia dónde apunta la seguridad, el desarrollo, etc. Segundo, es que la seguridad, como ya se ha insistido aquí muchas veces, es multidimensional. O sea que la seguridad nacional es multidimensional y tiene un componente fundamental que son las relaciones exteriores. Esas no son ajenas. Los dos ministerios, el de Relaciones Exteriores o Cancillería, que lo llamamos en nuestros países, y el de Defensa y Seguridad o de Defensa Nacional, que lo llamamos en nuestros países, deben estar siempre de la mano trabajando ahí. Y al mismo tiempo el Ministerio de Relación Interior, o sea, el de Gobierno o Ministerio del Interior, que lo llamamos en estos países, debe estar completamente articulado trabajando todos alrededor de eso. Pero desafortunadamente los políticos utilizan al Ministerio de Relaciones Exteriores para nombrar a sus amigos o para quitarse de encima a los adversarios y para buscar negocios particulares y otras cosas. Y el Ministerio del Interior lo utilizan es para que tenga la presencia permanente en el Congreso, a ver cómo cuadran coimas, componendas y corruptelas. Y este personaje que tenemos en este periodo final, último, ha sido campeón. Los 4 ministros del Interior que ha tenido se caracterizan porque tienen una sola línea: la corrupción, las componendas, el cinismo y las investigaciones encima por actitudes poco transparentes. Entonces quiere decir que la seguridad nacional está coja en el exterior, coja en el interior y fuera de eso muy mal dirigida en este momento por quienes están ahí. Ahora, la tarea de los partidos políticos es formar los cuadros, no buscar candidatos solamente. Y para formar cuadros hay que ahondarse en todos estos problemas, hay que profundizar aquí, hay que hacer el ejercicio, hay que poner escenarios, hay que trabajarle a que cada quien se estructure y entonces cuando llegue a ejercer el cargo llega con argumentos y con conocimiento. De otra parte, se infiere de lo que ustedes dijeron, porque nadie dijo lo contrario, es que Estados Unidos no va a parar. Se habló de que probablemente en diciembre se haga un retiro parcial o total de las tropas, pero que a esa época se supone que ya los objetivos se han cumplido. Pero lo cierto es que todo nos indica que el objetivo de Estados Unidos sí es sacar al señor Maduro y garantizar la seguridad geoestratégica de Guyana y de Venezuela. También nos queda como enseñanza de lo que ustedes dijeron aquí, concretamente es que del éxito que tenga el señor Trump en la acción contra Venezuela, el campanazo de alerta es muy fuerte para Colombia, México, Nicaragua y Cuba. Y miremos el caso específico de México, porque los demás ya lo hemos reiterado muchas veces. Es que la señora Sheinbaum no ha entendido. Ella no ha entendido que gobernar a México es gobernar al Estado más importante frente a la política exterior de Estados Unidos con Latinoamérica. Ella no ha entendido que la economía mexicana puede darle la posibilidad de fortalecerla, si no ella sigue ideologizada y cree que todavía está en los años 60, donde los comunistas salían a gritar como locos en las calles que abajo Estados Unidos y a quemar banderas. Por ella afuera estaría quemando banderas en la calle, aparentando un nacionalismo falso y patriotero, simplemente porque el que la manda a ella es López Obrador y ella no ha podido adquirir su propia personalidad para gobernar a México. Estados Unidos lo ha manejado con cierta mano suave mientras
se articula, pero si logran tumbar a Maduro, como seguramente se hace, y seguir golpeando el narcotráfico, vamos a ver que va a haber que sucederán problemas fuertes entre Estados Unidos y México en el mar Atlántico, el mar Caribe y en el mar Pacífico por temas de narcotráfico y por acciones directas de Estados Unidos, inclusive dentro de aguas mexicanas. Eso está casi que cantado. Y lo mismo nos queda también de enseñanza de lo que dijimos hoy, es que los retos para quienes vienen para el 26 no son simplemente decir hay que cambiar porque Petro nos volvió flecos, porque Petro es un mal gobernante. Los malos gobernantes han sido todos, realmente han sido todos. Si no fuera por las fuerzas militares y por la policía, que les han evitado el problema de que la delincuencia se tome el poder, esto estaría hace rato en un nivel de Estado africano, porque no han entendido los dirigentes políticos que esto no es de candidatos, ni de candidaturas, ni de anunciar que tenemos lo mejor nosotros y que los otros son malos, sino de proyectos de Estado, presentarlos, ejecutarlos y desarrollarlos con la gente del partido. Pero lamentablemente ningún partido en Colombia tiene sus cuadros estructurados ni trabajando por los proyectos del partido. Todos trabajan por su interés personal y porque el cacique de más arriba, el máximo, los tenga en cuenta para darles bendiciones. Entonces, en síntesis, la preocupación que viene para toda Latinoamérica es grande porque se resuelve el problema de Maduro, pero no se resolverán todos y los demás países quedan en remojo. Con esto llegamos al final. La próxima semana continuaremos desde el lunes normal, con nuestra actividad por la mañana con la memoria histórica y en la noche retomaremos todos estos temas de análisis de coyuntura y de estructura estratégica, porque siempre tendremos puntos para evaluar. A todos una feliz noche y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando siempre.